En su tiempo libre, en su tiempo libre salía con sus amigos, escribía relatos, le iba bien en la vida, pero en todo estaba satisfecho. Creía que el Señor le pedía que diera un paso más. Un sacerdote amigo le dijo un día: ¿sabes, Pedro? ¿Por qué no vas al seminario? Esta fue tan directa una expresión que encendió el fuego de su vocación. A sus 23 años ha entrado en el seminario y es una historia sencilla, normal, como la de tantas otras. Con este pequeño relato quisiera iniciar este momento de reflexión. Insisto, si no hay las diapositivas que las he pasado al padre Gabriel. La familia sigue siendo el punto de referencia de donde se fragua una vocación a la vida cristiana. Los hijos aprecian el amor y el cuidado de los padres, que dan importancia al vínculo de familia. Los padres son el soporte de los hijos a la hora de educarlos y de transmitirles la fe. Tanto a nivel vocacional, a nivel de fe, como a nivel de familia, de estructura de la persona, la figura materna sigue teniendo un papel fundamental sobre los hijos. Se considera esencial en su crecimiento, aunque muchas veces notado por la diferencia de las familias disfuncionales. No tengo las diapositivas, no sé si podrían ayudarme con eso. Un momentito, padre, estamos en eso. Lo que pasa es que el padre Gabriel no ha llegado, entonces estamos tratando de solucionar. Un momentito, por favor. Como ya había puntualizado, la figura materna sigue teniendo un papel fundamental en los hijos. Se considera esencial en su crecimiento, tanto en su desarrollo como persona, en su identidad, como también en este camino de fe. El regazo de pruebas y alegrías, de afectos profundos, de las relaciones a veces heridas, la familia es una auténtica escuela de humanidad. Esto es lo que nos dice el documento de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. La dedicación de muchos padres en la transmisión de los valores es la fuente de la familia ampliada. Es aquella que contribuye a esta formación en la identidad personal de los hijos. Así, influenciada de tradiciones culturales, también de los antepasados, en este caso de los abuelos, del contexto familiar, del contexto cultural, influye en gran manera en la formación de los hijos. Por eso creemos que en una estructura, en una comunidad, en una cultura donde la fe es vivida, como ya habíamos un poco relatado en este relato de inicio, de introducción, la fe va creciendo y la vocación entonces va haciendo eco en la vida de los hijos. ¿Qué es, pues, vivir esta cultura vocacional? Hablar de la existencia humana en términos vocacionales permite poner de relieve algunos elementos importantes en el crecimiento del niño. Desde el
momento de su nacimiento y en la etapa de toda su vida. Ya luego expondremos alguna teoría que podría ayudarnos a comprender las etapas fundamentales en el desarrollo de la persona, ya que la vocación, la fe, la gracia con la que el Señor nos hace un llamado a vivir una vida vocacional, no elimina nuestra naturaleza humana, no elimina nuestra libertad. Es decir, para responderle a Dios, para decidir sobre una vocación a la que el Señor nos está llamando, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa, sea la vida matrimonial, pues si no nace de una libertad preconcebida, pues nos equivocaremos siempre. ¿Y esto dónde se desarrolla? Si no es en el mismo ambiente familiar. Por eso, el periodo relacional donde viven con sus padres, ya que a futuro tendrá que decidirse sobre el camino al que Dios le está llamando y cómo esta persona le responde. Por eso el punto de partida es el ambiente familiar en el cual se desarrolla y los factores que influyen en su crecimiento, sea un aspecto cultural, como lo decía anteriormente, su aspecto geofísico y su crecimiento fisiológico, es decir, ese desarrollo integral de la persona en cuanto tal, de un modo tan natural que recibe el afecto paterno, materno. Para mí, de un modo muy, haciendo una percepción fundamental, será acogida esa llamada de Dios. Hablar de vocación, estamos ante dos llamados, ante dos libertades. La libertad, diría yo, divina, la libertad con la que Dios nos elige por iniciativa divina, nos regala una vocación. Entonces, consideramos la vocación como un don, regalo de Dios, el sí con el que Dios nos llama y el sí con que el hombre responde, siempre en la libertad. Para mí, esto hay que, diría, subrayar en el aspecto de una vocación. El sí divino que responde y que el hombre responde con su sí humano. Para mí, esta respuesta es la vocación. Por lo tanto, para dejar que esta vocación sea una auténtica, debe ser respondida en dos libertades. En esa libertad vertical hacia la que el Señor nos llama y esa libertad en la cual nosotros vivimos en el horizonte de la vida, es decir, estar libre para responderle a Dios y para amar. ¿Y esto dónde lo aprendemos? Si no es en el contexto de familia. En este contexto donde todo ese ambiente familiar es importante para que esta persona crezca en esta libertad. Por eso es importante crear estas condiciones en que la comunidad cristiana iniciada en el seno familiar luego se expande hacia afuera, donde se desarrolla una verdadera y auténtica cultura vocacional, un verdadero compromiso cristiano a partir de su propio bautismo. Luego entramos un poquito más en un contexto del relato bíblico, la búsqueda de una vocación. Tomamos el texto del relato de la llamada de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 21. Es la llamada, es la vocación de Samuel. Interviene Ana, su madre, que le pide al Señor ser madre, una mujer que era estéril, que no podía procrear, en medio de su congoja. Es bonito, si vamos por el tiempo, no he expuesto este texto, que me pareció es como ese ambiente familiar en la que se fragua la vocación de Samuel. Le pide una madre afligida en llanto, que quiere ser madre, que le pida y lo que le pide Dios le concede. Al mismo tiempo le hace un ofrecimiento a su hijo. Dios escucha el clamor de Ana y le concede su favor. En este relato encontramos los rasgos fundamentales del discernimiento de una vocación. La escucha, el reconocimiento de la iniciativa divina. Dios le escucha el favor
Dios le escucha el clamor de Ana. Una experiencia personal, si vemos en el relato, cuando el Señor le llama a Samuel y el Señor pues le sigue insistiendo en esa llamada. Por eso es una experiencia personal y una comprensión progresiva del plan de Dios. Por tercera vez lo volvió a llamar y finalmente Samuel le dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Un acompañamiento paciente, es decir, estaba la intervención de su madre y una destinación o una misión. El camino de la vocación es primero que nace de un llamado, luego que se da una respuesta y luego que se continúa con una misión. Por lo tanto, la vocación es una respuesta de amor, un envío misionero en una historia de confianza recíproca. Así lo expresa también el sínodo de los obispos, la asamblea ordinaria, la 15 asamblea ordinaria, que nos habla de los jóvenes, la fe y la vocación y el discernimiento vocacional. Una respuesta de amor, de una llamada y un envío que el Señor nos hace. De un modo concreto a una vocación sacerdotal, de un modo concreto a una vida de familia. La vocación ya no es un guión ya escrito que el ser humano está para recitar, sino convergen entre la elección divina, Dios que elige, y la libertad humana que responde a este sí. Dios llama a ser sus amigos, no sus siervos. Nuestra elección concurre realmente a la realización histórica de un proyecto de amor. Es decir, es algo que se da aquí ahora. Dios que nos llama aquí y que nosotros respondemos aquí en un proyecto de amor. Pensemos la vocación siempre en estos dos ámbitos, ¿no? Una vocación a la llamada concreta, a vivir sacramentalmente, sea en la vida matrimonial, sea en la vida sacerdotal o religiosa. Así pues, la vocación es un don de gracia y de alianza como el secreto más bello y valioso de nuestra libertad. Si ven que vamos puntualizando en esta parte de la libertad humana, para no equivocarnos en una vocación, debemos siempre responderle en la libertad. Y para responder en la libertad debemos de educar nuestra libertad. ¿En qué consiste ser libre para responder y para amar? En este contexto, pues entramos ya en esa etapa donde los jóvenes aspiran a una vida grande. El encuentro con Cristo, el dejarse aferrar, guiar por su amor, amplía el horizonte de la existencia. Aquí se habla en términos un poquito también de un contexto interdisciplinar entre la psicología y la antropología cristiana. Nos habla de este deseo del hombre de trascender, es decir, de realizarse. Y en un sentido cristiano, diríamos, de una autotrascendencia teocéntrica, es decir, trasciendo, teniéndolo a Dios como el centro de mi vida. Y eso debe ser una familia. El joven que se orienta, como hemos dicho en este punto, ¿no? El joven que ensancha su vida, que busca responder a una llamada, a una vocación, a ampliar el horizonte de su existencia. Es decir, a no solo pensar en su realidad presente, sino en trascender. Esta es la palabra quizás un poco técnica que pudiéramos entender, trascender, es decir, ir más allá. Ir más allá en una vida concreta, y la familia o quizás el matrimonio sacramental es un trascender, un vivir al estilo de Dios. Es como realizar el proyecto de Dios en nuestra existencia humana. En la misma realidad podemos hablar de la vida sacerdotal. La fe es una respuesta de amor que ensancha la vida del joven. Lo hace descubrir una gran llamada
la vocación al amor y asegura que este amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que nuestras debilidades. La naturaleza no es anulada por la gracia de Dios. Por eso, fundado en la fidelidad de Dios, aún siendo conscientes de nuestras debilidades. Esto en cuanto un poquito al tema de la vocación, que podríamos hablar de muchos otros puntos, pero creo que estaría bastante enfocado en lo esencial que queremos subrayar hoy. Constitución originaria y función de la familia. ¿Qué entra o qué juega el papel fundamental de este ambiente familiar en esta decisión, en este camino vocacional? ¿Cuál es, diría yo, la fortaleza de una vocación? Y creo que es esta constitución de familia. Hablar de familia, pues es entrar en estos términos que podríamos hablar de un modo muy genérico. La familia, pues es el conjunto de personas que viven en una casa, bajo una cabeza, incluyendo padres, hijos, servidumbre. De un modo mucho más amplio, la familia puede ser definida como un grupo básico de una cultura humana, organizado bajo aspectos relacionales, que tienen como fin la generatividad, es decir, esa vida de procreación, que de algún modo responde ya al plan originario de Dios, que dice, por eso no es bueno que el hombre esté solo, que se uniera a su mujer y vayan, reproduzcan la tierra. Sería como de un modo muy universal hablar de familia. Pero ya dentro de una visión cristiana, la familia constituye la unión de un hombre y una mujer que se unen para ser una sola carne, donde existe un amor mutuo con el fin de procrear y de educar a sus hijos. Estamos hablando del fin de la familia. ¿Para qué se da? ¿Por qué se da la familia? Del amor mutuo, que es como la base de todo lo que después irá originándose. Y finalmente podríamos entender también la familia desde el fin de la concepción, de la procreación y luego del orientar a los hijos en este camino vocacional. El deseo de la familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y eso motiva a la Iglesia, experta en humanidad y fiel en su misión, a anunciar sin descanso esta convicción llamada el Evangelio de la vida, que le fue encomendada con la revelación del amor de Dios en Jesucristo. Es el Evangelio de la familia, es decir, a ejemplo de esta constitución de familia, de la Sagrada Familia, la Iglesia tiene este encargo de evangelizar, de anunciar, de hacer presente este Evangelio de la familia. En la vida cristiana, en cuanto con el bautismo, el creyente es introducido en la iglesia mediante la familia doméstica que es su familia, la iglesia doméstica que es su familia. En ella emprende este proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. Así lo habla el documento de la Familiares Consorcio número 9. Es un camino, un proceso que se va haciendo integralmente. Ya hemos dicho para tener presente que luego estas funciones de la familia se van haciendo concretas en el acompañamiento de los hijos. Su función es la satisfacción de las necesidades afectivas de los miembros de la familia. Es decir, ya se amplía, ya no es solo esposo, esposa, sino la satisfacción de unas necesidades básicas. Algunos autores, algunos psicólogos nos hablarán de aquellas necesidades básicas que deben ser cubiertas. No sé si hemos escuchado un poco la pirámide de Maslow,
que nos pone como unas necesidades de satisfacción las más necesarias, que son de supervivencia. Luego estas necesidades afectivas, y así se va haciendo una escala hasta llegar a esta necesidad de la autorrealización. Es decir, el hombre va satisfaciendo sus necesidades a partir de este ambiente de familia, donde la presencia de los padres en la vida inicial de un hijo es fundamental para que estas necesidades vayan siendo de algún modo satisfechas, que luego ya expondremos algún contenido de algún psicólogo que podría hacernos entender estos procesos en los cuales el niño se desarrolla. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención, lo dejamos al final o pueden ir interviniendo. Padre, las preguntas están pautadas para el final, para que todos puedan tener la oportunidad de hacerla y después nosotros se las hacemos llegar a usted. ¿Y qué tiempo tengo? Perdón. Tiene hasta, ya le digo, tiene hasta las 8:55, padre. Bien, voy un poquito más rápido entonces. Bueno, dentro también de estas funciones, ¿no? Las necesidades, la procreación, la protección y educación, socialización de los niños. Esto se da propiamente dentro del ambiente familiar. Luego, como está también el mantenimiento material de los miembros de familia, mediante también la formación de los valores también de estas partes, ¿no? De un caminar juntos, de un consenso integral también a partir de las situaciones económicas. Para mí también esto es algo fundamental que muchas veces pues se olvida dentro de la funcionalidad de la familia. Dice, soy padre, pero el hijo necesita cubrir sus necesidades como está en el punto primero de sus funciones y que muchas veces son prácticamente insatisfechas o no se cubren esas necesidades básicas de sobrevivencia de los hijos. ¿Qué tocar de lo esencial en la familia? He puesto un punto, el oficio de amar como tarea esencial de la familia. Esto es lo que para mí embarga todo el ambiente en los que una familia se desarrolla. Estamos hablando de la familia en el plan de Dios y luego, claro, hay distintas disfuncionalidades, estructuras diversas, pero que opacan este proyecto inicial, o diría yo, esta función a la que nosotros aún creemos y reforzamos y defendemos y queremos reestructurarla. Por eso creo que ese es el fin de esta formación de estos días, es siempre tener presente cuáles son estos elementos que juegan un papel importante en el camino también de una vocación de un joven. El amor conyugal, las emociones, los afectos, diría yo, todo este ambiente, ¿no? de afectividad dentro del hogar, juega un papel importante en la estabilidad familiar. Si nosotros un poquito, aquí ampliamos un poco el horizonte, vemos que la mayor parte de los problemas iniciales es porque falta esto, o porque quizás este amor conyugal no es auténtico, no es real, no es una expresión, la familia no es la expresión, no es como la plenitud de este amor conyugal. Hay familias que se unen por compromiso, por conveniencia, porque no queda otra, o como el común de algunas familias se dice, bueno, estoy por los hijos, o porque quedaste empezar a formar una familia desde este motivo, desde este punto, es decir, por los hijos, pues tarde o temprano esa familia se destruye, eso se separa. En un matrimonio se debe analizar principalmente el amor como bien del otro, en la búsqueda de un proyecto. Es decir, todo ese proceso de maduración, de noviazgo, de enamoramiento, de noviazgo, de todo ese camino que se debe llevar. ¿Para qué? Para que la familia entre en una búsqueda de un proyecto. Asimismo, como esta vocación que también se canaliza dentro de la familia. Podría decir también ese es el camino vocacional a la vida sacerdotal. Es un proceso. Los procesos van paulatinamente siendo progresivos. Si de la noche a la mañana, pues, ¿cuántas familias no hemos visto que
Conozco muchas por acá que se conocen entre la tercera y el cuarto mes, ya se van a unir. Pues fatal una decisión de este modo. Por lo tanto, el amor es lo fundamental dentro de este proyecto de familia. El amor no significa solo sentir, sino querer, razonar, actuar. Es decir, es un consenso de todo el ambiente de familia. Llevar a proyectar un hogar, llegar a tener presentes de planificación. Todo esto conlleva a que la familia se vaya estructurando para que en ese ambiente de una familia cristiana realmente crezca una auténtica y verdadera vocación. Pues la relación perfecta no existe. Si hay relaciones de pareja, se sostienen cuando muchas veces también hay la crisis en la familia. Y el amor reentra con mayor fuerza en la pareja cuando se supera esta crisis. Por eso no podemos entender como el amor como una expresión romántica, como una ilusión romántica. O el amor es hechos concretos, que amar se aprende a lo largo del recorrido de la vida. Y que cada pareja es de un modo único y irrepetible la expresión de un amor auténtico, de un amor de familia. Por lo tanto, algunos autores sostienen que para llegar a vivir una verdadera intimidad de amor en la pareja, es siempre de tener presente dos dimensiones del amor, un amor absoluto y un amor quizás podemos entenderlo relativo. Ese amor absoluto que es una expresión realmente de un amor puro, incondicionado, que se ilumina también desde esa expresión de Dios, Dios que es amor y que se fecunda en este amor de familia. Y luego podemos entender el amor relativo, el amor altruista, que muchas veces pues se da también desde la autoaceptación, digamos, del modo sano de vivir, de un modo que el ambiente en el que nosotros vivimos pues también es una expresión de amor, el trato, las cosas básicas necesarias que se cubren, pues es vivir la expresión de ese amor absoluto, de ese amor que es entrega total. Por lo tanto, haciendo diría yo, este contexto de familia, diría, lo que debe ser sana la relación en un hogar, luego se da un siguiente paso. Cuando hay todos estos medios, entonces viene un siguiente apartado que se habla de la educación de los hijos. Y aquí también un poquito hemos tomado el término del camino en el que el Señor habla, en el camino de Abraham hacia la ciudad futura. La carta a los hebreos se refiere a una bendición que se transmite de los padres a los hijos. Como vemos y decimos siempre la siguiente diapositiva, como vemos, este ambiente familiar ya se da aquí a ejemplo del camino que Abraham hacia la tierra prometida, hacia la ciudad futura. Se deja convencido de su fe, padre de la fe, y que esa fe se la transmite a los hijos. Por eso, pues, el primer ámbito de la fe, el primer inicio de la fe vivida en la familia es a través de los padres. Esta unión estable de un hombre y una mujer nace de un signo de amor, presencia del amor de Dios, del reconocimiento, de la aceptación de esta bondad de Dios, que permite a los cónyuges unirse en una sola carne. La familia, al ser reconocida como escuela de humanidad, cuando hablamos de escuela de humanidad, entendemos todo ese ambiente educacional que se da en la familia. Entendemos la transmisión de los valores humanos, cristianos, trascendentes. Todo esto se da en este contexto de familia. Se transmite la fe a través de las siguientes etapas. Los niños, es decir, en su etapa inicial, aprenden a fiarse del amor de sus padres. Por eso es importante que los padres cultiven prácticas comunes de la fe
en la familia. Esa es esa primera, nos adelantamos demasiado, estamos en la educación de los hijos. Más adelante, atrás. Ahí, ya. Por lo tanto, hablábamos de los jóvenes que atraviesan en esa etapa compleja, rica e importante para la fe. Deben sentir la cercanía, la atención de la familia, de la comunidad eclesial, en un camino de crecimiento en la fe. Así lo explica el Papa Francisco en la carta encíclica Lumen Fidei. Los niños necesitan hoy mucho amor, respeto de los padres hacia ellos. A través de los padres se transmite el don de la fe. A través de ella conocemos el sentido profundo de la existencia humana. Este es el valor fundamental de los padres que deben mantener en los hijos y que le da un verdadero sentido de la vida. La exhortación apostólica Amoris Laetitia del capítulo 7 nos invita a todos a fortalecer la educación de los hijos. Hace referencia a que los padres influyen también en este desarrollo moral, es decir, para que los hijos aprendan a discernir el bien del mal. La función educativa de las familias es tan importante, ya que no se puede renunciar al ser el lugar de sostén, de acompañamiento y de guía en el ambiente de las familias. Se debe evitar que los padres sean sobreprotectores de los hijos, nos dice esta carta encíclica. De que estén vigilantes de ellos. Lo que se debe hacer es generar que en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de una auténtica autonomía. Esta es la tarea de los padres, no sobreprotectores ni vigilantes de ellos, sino que crezcan en una maduración de libertad. Esto es fundamental, esta parte de la maduración de la libertad, para también a futuro elegir un camino vocacional. Debido al tiempo, pasemos a este apartado último, que me detendré un poquito también para hacer referencia en este apartado, finalmente, sobre el proceso en que los hijos crecen y se desarrollan. Específicamente vamos a hablar sobre un poquito de los procesos en los cuales los hijos van desarrollando su identidad. Y aquí he tomado un poco un autor que luego lo citaré. Y hemos titulado esto también tomando un poco como referente el libro de Familia en Exilio, Heridas, Retrobadas, Reconciliadas del cardenal Carlo María Martini. Y titulaba este apartado, La imagen de Dios en los hijos. Dios nos ha hecho imágenes suyas. Sin embargo, en el desarrollo humano, en el desarrollo de la persona, se va aprendiendo a conocer esta imagen de Dios. Como creyentes creemos que los hijos son portadores de una imagen de Dios y su presencia al interno de la comunidad familiar debe abrir nuevos caminos para conocer el rostro de Dios. La tarea de los padres es hacerlos conscientes a los hijos que por medio de ellos encarnan y transmiten el rostro de ser imágenes de Dios. He tomado también estas 3 etapas sobre todo me ha pedido el padre Gabriel, ¿no? De poquito de enfocarme a la etapa, ¿no? De la infancia, un poco a la etapa de la adolescencia y quizás un poquito hablar de la juventud o de la etapa ya juvenil o quizás donde ya las decisiones son muy prácticas. Y aquí he tomado un autor que nos hablará de las etapas
en las que la persona se va desarrollando. Se llama Erik Erikson, que nos habla sobre todo de que la identidad del ser humano se desarrolla en base a la interacción de su ambiente. Las personas son seres activos que buscamos siempre adaptarnos al ambiente. Y aquí nace también lo que se conoce esta teoría de la psicosocial. Las etapas de la vida se desarrollan siempre en distintos momentos. No podemos enfocarnos que todas las etapas o que el niño pues crece sin ningún desarrollo, sin ninguna evolución. Y aquí quisiera entrar en unos estados que este autor llama los conflictos en la etapa del desarrollo de los niños. O quizás de que inicia de los niños, pero que se desarrolla durante toda la vida. Quisiera hablar sobre todo de esta etapa en la que se va probando el grado de madurez de la persona. La primera cosa es la primera infancia. Hablamos de la primera infancia desde el momento de nacer hasta sus 2 primeros años, de 0 a 2 años. Los niños se establecen con la figura paterna un legamen de ser acogidos, una relación de confianza que permite reconocer el mundo como un lugar en el cual se puede confiar. Y aquí viene el primer conflicto que se da en esta primera etapa de la confianza y la desconfianza. Erikson habla de los conflictos que los niños viven durante el desarrollo de su personalidad. En esta primera etapa de la primera infancia se da este conflicto, confianza y desconfianza. Cuando hay una crisis al interno de la familia, este conflicto va a relucir en el desarrollo de su vida. Influirá en una toma de decisiones en su camino vocacional. El niño podrá experimentar la confianza de los padres. Se sentirá amado, acogido. Su confianza en sí mismo crecerá. Su autoestima se alimentará de modo que podrá tomar una decisión clara en el momento de elegir una vida. Por eso es fundamental que un padre debe preocuparse para que esta confianza básica, que luego se proyectaría también un camino de respuesta al llamado de Dios, siempre como diríamos así, el camino de la fe, el camino de una confianza hacia Dios. Sin embargo, también en un camino progresivo hacia una segunda etapa, hablamos de los años, sobre todo ya de los años 2, 3 años, a los 5 años, se dan distintos procesos. Ya no es el niño, es un niño concreto, real, en los cuales los padres deben ayudarlos a que crezcan, que se confronten con la realidad. Es importante tener presente las relaciones que se generan de los padres a los hijos. Hay la tentación en esta etapa de que los padres los sobreprotejan en todo. Los padres se convierten muchas veces en obedientes al deseo de los hijos. Viene entonces aquí a darse un conflicto de autonomía. El niño quiere hacer lo que él quiere, también un poco de duda, de vergüenza, la iniciativa en hacer las cosas. Y ahí viene también el conflicto del sentido de culpa. Estos conflictos deben ser superados. ¿Para qué? Para que la persona tenga un espacio de realización. Cuando el conflicto entre confianza y desconfianza, se fortalece la confianza, se fortalece la autonomía, se fortalece la iniciativa de un niño. Estos momentos son cruciales en la formación, en la educación, también en su desarrollo integral como persona. Cada conflicto que se supera significa que el niño va creciendo, va madurando en un estado natural, en una persona que más a futuro pueda hacer uso de su propia libertad. Aquí viene la tarea de que los padres ayuden a superar estos conflictos a los hijos. Aunque pudiera tener todo en sus manos, también podría existir un no auténtico y real. Liberados de este sentido de culpa, es la etapa en que los niños desean tener todo, gracias a sus llantos, quieren ser vistos, protagonistas, manipuladores. Los padres son encargados de educar la conciencia moral de estos hijos, que sepan diferenciar entre lo que deben y no deben hacer. Ya la etapa de los 5 años a los 7 años, pues
Se titula aquí un poquito de la narración. Los hijos empiezan a hacer algunas preguntas. Ya su capacidad intelectual empieza a desarrollarse. El niño a esta edad, hablamos de la edad de los 5 a los 13 años, y hace uso de su razón. El niño en esta etapa desarrolla una impresionante productividad intuitiva. Ya hace preguntas a los padres que muchas veces los padres se quedan en incógnita para responderles. Hay una conexión de componentes afectivos, preguntas intelectuales, y viene aquí ya a nacer ese camino también de un espacio espiritual en el niño. Por el momento prevalecen esos tratos humanos. Viene esta edad de las interrogantes, donde los niños empiezan a interrogar a sus padres ciertos cuestionamientos existenciales. Es decir, viene a dar ese conflicto de la laboriosidad, del trabajo, de que los niños empiezan ya a elaborar sus propios, diría así, a razonar. Y el niño está en grado de elaborar pensamientos, narraciones de la vida. Y aquí quisiera detenerme a este espacio en la experiencia religiosa de los niños. Aquí muchas veces digo, cuando un padre es muy intuitivo, busca el modo gráfico de inculcar en los hijos una imagen ya de un camino de salvación del pueblo de Dios. Recuerdo hace unos años, ya siquiera unos 15, 20 años, hubo una producción en dibujos animados, representar ciertas escenas bíblicas que los niños iban recortando, en cuadritos iban narrando la historia del pueblo de Dios. Me parece eso es importante en esta etapa de que el niño vaya creciendo en esta mentalidad de un camino de historia, de un camino que Dios hace con su pueblo, que quizás también pudiéramos entender ese camino de historia personal, familiar, que es una fuente de vocación. Vemos cómo Abraham es elegido para proyectarse a una tierra prometida. Esta figura de Abraham, en la elección que Dios le hace, puede también inculcarnos en ese camino de historia de personal, historia de salvación, historia vocacional iniciada en esta misma edad. Y aquí entra pues la etapa, ¿no? del ser monaguillos, de participar en ciertos momentos especiales. Sobre todo en esta etapa, los niños son muy participativos. Si nosotros logramos inculcar en ellos esta imagen de un Dios, esta imagen de iglesia, de ser comunidad, me parece que esto es la raíz de donde se puede crecer una vocación. Y viene finalmente la etapa de la adolescencia. Al término de la niñez, el adolescente entra en un periodo de complejos, de cambios, que involucra a toda la persona, los afectos, la mente, el cambio de su cuerpo. La imagen bíblica de este momento crucial para el desarrollo de la persona podría servir el episodio de Jesús a los 12 años. Decide quedarse en el templo para orar, escuchar, preguntar, responder. Estas son prácticamente también las acciones que ya este adolescente va haciendo. Una edad, pongamos, más o menos fijada entre los 13 a los 21 años, más o menos, ya que es una etapa de decisiones. Por lo tanto, Jesús llama a Dios como Padre. En esta etapa delicada de la vida del adolescente, las relaciones que los padres instauran con los hijos son de vital importancia para su futuro crecimiento. Los padres deben aprender a acoger las transformaciones de los hijos, las relaciones, esta etapa también de rebelión, mirando en ellos un signo de una vida que se desarrolla también en la persona. Esta es la etapa que podríamos hablar, una etapa de identidad y también, o podríamos entender de la confusión de los roles o incluso la falta de identidad. Podríamos decir, pues, también la difusión de su identidad es esta etapa fundamental en los hijos. Aquí vemos que vienen las dudas, vienen a surgir esta identidad del ser hombre, del ser mujer. Todo este proceso se da en esta edad, diría, de los 13 a los 21 años. También entra en una crisis religiosa en el adolescente. Como vemos, en la etapa casi de la confirmación,
Es en esta fase de crecimiento que los adolescentes revén una adhesión intelectual a las enseñanzas de la catequesis, a las tradiciones religiosas recibidas hasta su confirmación. Ya se desarrolla un proceso de transformación de la imagen de Dios, unido a nuevas capacidades racionales. Los adolescentes son sensibles a los impulsos emotivos. Por eso es significativa la realidad de Dios en su vida. Y creo que eso es lo que estamos fallando. Tratar al adolescente, presentarle una imagen de Dios como si fuera un niño de 7 años, donde ya el adolescente busca satisfacer necesidades emotivas. El adolescente, ¿qué busca? Consolación, protección, identidad, gratificación, también de su agresividad. Si nosotros en esta etapa sabemos acompañarlos a los jóvenes también a expresar su rebelión, su agresividad, podría liberarse de este conflicto, de una falta de identidad. Debido a los impulsos emotivos, también puede variar su conducta, que se refleja en una falta de identidad. No es correcto invitar a un adolescente a repetir gestos religiosos de la infancia, sino a crecer con un nuevo significado, encendiendo nuevos compromisos, a tener un límite realístico de las cosas, crear nuevos nexos que le ayuden a experimentar el gozo de su crecimiento. Esa imagen de Dios distinta a lo que ya puede ser en una primera expresión de la infancia. Diría, la adolescencia es un segundo nacimiento, también en lo que tiene que ver en su fe. Esta es la tarea y seguramente habrá mucho todavía que discernir, que redescubrir, que potenciar, que desarrollar, como se dice, un nuevo nacimiento en la fe, sobre todo en la etapa del adolescente. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta etapa? Educar acompañando a los hijos. Esta edad, los padres deben educar a los hijos, ya no en la exigencia o en el autoritarismo, e incluso en la relación de Dios, que debe ser siempre una novedad. Cada adolescente tiende a liberarse de una exigencia impuesta, que si lo llevas por obligación, más va a ser una rebeldía que una ayuda. De allí que también encuentra un alejamiento religioso en la adolescencia. El episodio del joven rico del Evangelio, Mateo 19, 16, 27. Encontramos el rechazo a la llamada de Jesús a caminar contra corriente. El joven rico se fue triste porque su corazón había puesto en las riquezas. No fue capaz, como dice el Evangelio, que alguna vez hemos escuchado también, del hombre que encuentra un tesoro, Mateo 13, 45. Un mercader de perlas ricas que al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. El joven rico cayó en la tristeza porque no fue capaz de asumir las exigencias del Evangelio. Los padres deben garantizar esta cercanía emotiva, porque quizás el seguimiento del joven rico era un seguimiento de cumplimiento, de decir, pues sí, he cumplido los mandamientos y creo que eso es suficiente. Cuando Dios le dice, pues deja todo y sígueme, pues las cosas cambian totalmente. Las cosas para él fueron totalmente ir contracorriente. Los padres deben garantizar esa cercanía emotiva, física, que consienta a los adolescentes a sentirse no abandonados, sino acompañados. Acompañados, que significa caminar juntos. La cercanía de los padres a los hijos en la adolescencia es una tarea empeñativa, que ya no reciben de ellos una respuesta afectuosa. El padre debe ofrecerle el espacio de cercanía a los hijos. Los padres que han acompañado y han educado en la fe cristiana a los hijos desde la infancia son llamados en la adolescencia a dar una respuesta concreta a la interrogante de los adolescentes sobre el misterio de Dios. En la adolescencia, la imagen de Dios se amplía más de la que tenía en la infancia, como la del Dios creador, bueno, que gobierna el mundo. Al adolescente, al darse cuenta de la realidad del mundo, se hace las preguntas: ¿por qué la existencia del mal? Esta realidad
que se pregunta sobre la existencia de Dios. ¿Dios existe? ¿O la pasividad de Dios? Dios no hace nada por nosotros. En este espacio pues entra la crisis, la duda del adolescente, que solo tiene que ser superada si el adolescente descubre un Dios que no castiga a sus criaturas, en la pasividad de una fe obediente impuesta, sino al contrario, estimulada la fe, que es seguimiento, desafío que el adolescente involucra en la construcción de un ideal. Y aquí tenemos que enfocar mucho en las motivaciones, en la construcción de un ideal. Hay muchos jóvenes que no tienen ideales de vida, que no tienen procesos de pensar en algo más, en salir de una pasividad, de un horizonte terrenal y la capacidad de trascender. En la lucha fatigosa del adolescente, del ser él mismo, tiene la posibilidad de hacer una experiencia de Dios que lo atrae, que lo retiene en el misterio del destino de salvación. Aquí puede ser un signo claro en el que el joven pueda descubrir su propia vocación a la que Dios le está llamando. Conclusión. A través de este pequeño enfoque sobre la relación de los padres con los hijos al interior de la familia, pretendemos retomar la vital importancia que tienen ellos en el desarrollo psicológico, espiritual, afectivo de los hijos. Cada etapa en el desarrollo de los hijos es para los padres aprender a acompañarlos, siendo conscientes de que en el hijo hay un constante cambio, también influenciado en el ambiente que se desarrolla. Este recorrido sobre todo tiene el fin de fortalecer, animar a los padres, también a los catequistas, en la constante tarea evangelizadora. A partir de este acompañamiento se puede comprender que la familia es una fuente de vocaciones, tanto a vivir una auténtica experiencia de fe que se transmite en los hijos, y ellos pueden también responder al llamado de Dios que los hace. Ayudados a vivir una relación de confianza, sucesivamente de encuentro con la realidad experimentada, descubierta de los hijos, pueden realmente madurar esta expresión religiosa en la elección de vida, que es un don, siguiendo el ejemplo de Jesús. Los hijos son acompañados a realizar una decisión de fe, integrando positivamente la imagen de Dios recibida de los padres, experimentada en la vida de fe, a partir de la escucha de la palabra. La Familiares Consorcio afirma que convirtiéndose en padre, los esposos reciben de Dios un don, el don de una nueva responsabilidad. El amor paternal está llamado a convertirse para los hijos en un signo del mismo amor de Dios. Se trata de un don que los padres son invitados a preguntar continuamente al Señor para acogerlo, para hacerlo fructificar. De este modo, la familia es la primera escuela de la fe y al mismo tiempo un semillero de vocaciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, Padre Montoya. Realmente un tema bastante interesante. Y bueno, tenemos bastantes comentarios y preguntas. Ojalá nos dé el tiempo para que nos las pueda contestar. Se puede unir, hacer algo concretito, porque también... Sí, algo así vamos a hacer. Vamos a intentar hacerlo. Bien, tengo aquí de Nancy Reyes y Verónica Valencia. ¿Cómo podríamos descubrir nuestra vocación? Un ratito que la campana está. Bien. En cuanto al cómo descubrir una vocación, ¿no? Sí. Creo que la primera expresión, diría, el primer paso que deberíamos siempre hacer es escuchar la llamada de Dios.
es lo que se dice el discernimiento vocacional. ¿Qué significa el discernimiento vocacional? Es decir, ¿qué es de Dios a lo que Dios me está llamando? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? Es decir, unir el ideal al que Dios me está llamando con mi yo presente, se dice en psicología. Si esto se conecta, es decir, a ver, Dios me llama a servir, Dios me llama a una vocación sacerdotal, religiosa, y mi vida está de algún modo haciendo como un reflejo del querer de Dios, entonces esa es mi vida vocacional. En el caso de mi ser sacerdote, digo, Dios me está llamando que canalice mi vida, mis afectos, mis pensamientos, mi ser, toda mi naturaleza humana hacia el servicio, hacia una entrega, al don que Dios me da. Entonces digo, pues ese es mi camino. Ahora, sería todo lo contrario que Dios me llame a una vida de familia, es decir, al discernimiento, es decir, mi vida está configurada a formar un hogar, a tener unos hijos, a constituir una familia. Entonces, ¿qué es lo que a lo que Dios me está llamando? ¿Y cómo yo le respondo? El discernimiento es este: descubrir la llamada de Dios. Luego, pensar cómo yo estoy respondiendo al plan de Dios. Si yo quiero ser sacerdote, pero estoy por otra parte, significa que mi vocación es otra, no la vida del sacerdote. Cuando se canaliza, se une, se converge, lo que decía, se une el sí divino con el sí humano, entonces se da una auténtica vocación. Porque estos dos se unen y buscan un deseo de realización o de trascendencia, es decir, de ir más allá. No sé si logré responder a aquella pregunta. Bien, continuamos. Bienvenido, Monseñor Eduardo, que ya está en la sala con nosotros. Monseñor, buenas tardes. Bien, entonces la siguiente pregunta la hace Ariana Guerrero, Katy Cuadros, Elsa Loor, Beni Santana, Fanny Cedeño, Rodolfo Rodríguez. Ellos están, hace la pregunta acerca de lo que es como nosotros como catequistas, cómo podemos hacer que el joven descubra su vocación. Algunos manifestaban que han invitado a los jóvenes a ser catequistas, pero se han desanimado luego. Entonces, ¿cómo puede hacer el catequista para orientar al joven a descubrir su vocación? Creo que sería fundamental, como ya había un poquito focalizado en esta última parte, ¿no? De la etapa de la adolescencia, de la identidad, sería un poquito de mirar nuestra presentación de Dios, es decir, o sea, ¿a qué Dios lo estoy presentando? Porque es totalmente distinto trabajar con un niño de 7, 8, 9 años, que ya un adolescente de 12, 13, 14 años, que la imagen de Dios es totalmente, quizás mucho más ampliada que la del niño. El niño con que le digas Dios es amor, pues quizás si contiene un poco de amor en los padres, dirá, pues sí, siento que es esto, pero y el joven, hay que descubrir sobre todo el ambiente en el que el joven se desarrolla. ¿Y cuáles son esas preguntas? Lo que yo digo siempre es parte fundamental de las motivaciones. ¿Cómo nosotros presentamos a Dios, el proyecto de Dios, la catequesis? ¿Cómo nosotros, creo que sería fundamental descubrir que el joven se enamore de Dios? Y de ahí viene a ser una respuesta, o sea, presentar a un Jesús que tanto sea tan cercano a ellos que pueda sentirlos amados. Pero la mayor parte yo creo que puntualizo aquí, que he visto y que palpo en la realidad presente, cuando un joven es acompañado tanto de los padres, de su catequista, del sacerdote, de la iglesia, estoy seguro que habrá un deseo de responder en cualquier estado de su vocación, sea un servicio de ministerio eclesial, sea una pertenencia de un grupo juvenil, o sea un camino de una auténtica vocación a la vida religiosa, consagrada o a la vida de familia. Para mí es fundamental, es quizás renovar, modificar también nuestra pedagogía de presentarle a un Dios cercano hacia ellos, porque sus preguntas son mucho más existentes, más presentes, más vivenciales. ¿Y cómo nosotros acompañamos? Lo que decía el acompañamiento es, caminamos juntos con los jóvenes, sería la pregunta para el catequista. ¿Te sientas a dialogar con el joven? ¿Eres empático?
para hablar con él, o los condenamos, los juzgamos, ante la primera impresión, ante el primer error, le echamos tierra y se acabó ahí la historia. Muy bien. Julie Basurto nos dice, la vocación es el llamado de Dios a una misión concreta, sea matrimonio o vida consagrada, y la fe es la respuesta de amor. ¿Hay alguna edad concreta o en qué momento de nuestra vida podemos sentir aquella vocación? En el caso de los jóvenes de 15 a 20 años, ¿pueden sentir aquella vocación a la que están llamados? Como decíamos, pues la familia es el semillero de vocaciones. Más que tiempo, más que edades, creo que sería cuánto la persona se ha formado y se ha educado en un camino de fe, sea la vida consagrada, la vida religiosa, y cuánto camino ha hecho. Porque imagínense, yo digo, de un joven que Dios le esté llamando a una vida matrimonial, cuando en el ambiente familiar se contextualiza este amor. Es decir, el padre de un amor estable a su esposa, en fidelidad, en entrega, pues cuando un hijo te dice, pues yo quiero ser como un papá, significa que la imagen, que el ambiente en el que se desarrolla este hijo es sano, de modo que va creciendo y sus aspiraciones va quizás a manifestarle que esa sea su vocación. O también ese camino que podría sentirlo también de una respuesta al llamado de Dios. Cuando un hijo crece en la fe, en este camino de vida cristiana, estoy seguro que responderá. Yo conozco tantos jóvenes sacerdotes que a los 15 años pues ya han entrado en un camino de discernimiento en un seminario menor y son sacerdotes de 40, 50 años. Por eso para mí es fundamental el ambiente también y otros contextos, porque eso es una parte de la familia. Hay cuantos jóvenes que quizás han habido tantas disfuncionalidades de familia, pero el hecho que en un estado de vida, una adolescencia, alguien invitó a un grupo, perteneció, se hizo cercano al sacerdote en el servicio, en su ministerio eclesial. A la final dice, pues sí, he descubierto aquí mi vocación de servirle a Dios porque he descubierto un camino. Recuerdo en el seminario donde nosotros estudiábamos, teníamos un compañero que tenía 36 años de edad, cuando nosotros teníamos apenas 18 años de edad, cuando iniciamos un camino del seminario. Entonces, para mí no es tanto la edad, más cuanto la experiencia que hacemos del Dios al que nos llama a responder. Bien, Liliana Cedeño de la parroquia La Merced, Ramón Laaz, Candelaria Salazar, tienen unas preguntas muy parecidas acerca de la vocación de la familia a la vida sacramental, a la vida de la iglesia. ¿Cómo podemos hacer para fomentar en los padres de familia la vocación correcta, o sea, del servicio de Dios, de la vida sacramental, la vocación a la iglesia? ¿Cómo podemos acompañar a los padres, no? Sí. Creo que ahí sería la gran tarea de toda esta catequesis familiar, también de la pastoral familiar, porque como ya habíamos un poco hecho referencia también a nivel diocesano, pues en este camino estamos recién iniciando, bueno, iniciando, digamos, retomando o fortaleciendo el acompañamiento a las familias. Toda esta especie, ¿no?, de pequeñas comunidades, de sectorización, de que el plan de pastoral de algún modo apunta a la cercanía, ¿no?, al estar cercanos a las familias. Dice el Papa Francisco, ir a las periferias. ¿Cuánta catequesis hay que es solo de mujeres? Te ve la catequesis familiar, en su gran mayoría van solo las madres. Y entonces los padres, ¿cómo hacemos ahí? Y si nosotros, la exigencia, como decíamos, no ayuda tanto, más cuanto somos capaces de ser cercanos a ellos. Para mí el tema de la cercanía, de la empatía, del estar con ellos, del caminar con ellos, es fundamental acompañarlos. Y sobre todo, tanto en nuestra vida de sacerdotes, de pastores, pues cuánta la gente, cuánto eres capaz tú de darles una mano justo en el momento cuando ellos también te están necesitando y tu disponibilidad de ayudarlos. Para mí que acompañarlos sería como el papel fundamental y hacerlos reentrar en este camino vocacional. Les cuento aquí una historia de un testimonio de vida que a mí en la parroquia me ha impactado, digo, de un joven de una persona que nos ayudaba en el tiempo de pandemia las grabaciones de la misa por
por la televisión. Y creo que en el momento en que él estaba adentrándose en este ayudar a la iglesia, pues él fue descubriendo a Dios. El año pasado, pues su esposa no estaba bautizada, la bautizó. Su niño al final de este año, al final del año pasado, hizo la comunión. Y hace 15 días, pues, él se casó por la iglesia. Para mí ha sido un testimonio de vida ha sido vivencial, ¿no? El camino del acompañamiento, que poco a poco él ha ido tomando conciencia de su vida cristiana, que al final hoy comulga él, su esposa y su niño como una familia cristiana. Para mí ese ha sido un testimonio que lo he visto en mi parroquia y ha sido fundamental este contacto con ellos y este acompañamiento que también ha servido de gran riqueza para que él descubra que su vida de pareja, de unión libre, pues necesita la bendición de Dios a través del sacramento del matrimonio. Bien, aquí hay un comentario de la parroquia Espíritu Santo, Kerlin Cedeño. En estos tiempos donde la familia está severamente herida por diversos factores, donde los sacramentos pasaron a segundo plano, donde al menos el sacramento del bautismo es el que se acercan a pedir, y más por tradición y cultura que por fe, este es un gran desafío para toda la iglesia. Ustedes, pastores de la iglesia, si hay una pregunta, ustedes, pastores de la iglesia, y nosotros como catequistas, ¿qué hacer frente a esta realidad? Creo que es el desafío constante de toda la iglesia. No sé, quizás digo, depende también los contextos culturales, la evangelización, el mantener un proceso integral de evangelización, al menos digo, pues en la parroquia quizás más rural, este ambiente es mucho más diverso al que le presenta pues el comentario que hace, porque diría yo, hay muchas personas que frecuentan, tanto en el ambiente rural, al tema de las confesiones, que no van a la iglesia solo por algo cultural o bautizar a su hijo solo por hacer la fiesta, sino que es mucho más vivencial la fe. O sea, es ir redescubriendo, o sea, leyendo, como decimos, los signos de los tiempos. La iglesia quizás ya no es esta institución piramidal o esta institución de funcionalidad, de sacramental, sino apuntamos siempre a una iglesia misionera, una iglesia de tocar puertas. Yo le pregunto, pues, hemos hecho misión en la ciudad, hemos acompañado a las familias, como catequista, por ejemplo. Conoces la realidad del ambiente, conoces a los padres de tus catequizandos, alguna vez has entablado un diálogo, has ido a visitarle quizás de un modo un poquito cercano, empático con las familias. O sea, no hay, o sea, el tema de las relaciones es fundamental en el camino de la fe. No podemos desde el púlpito solo presentarle a un Dios solo como al modo tradicional, sino y sobre todo, creo que influye mucho el testimonio de vida, el esfuerzo por ser testigos, no tanto de discursos bonitos, de palabras hermosas, sino de testimonios de vida, y eso desde desde la primera persona como sacerdote. Él siempre se la pregunta, el interrogante, ¿soy testimonio de vida? Y yo como sacerdote transmito al Dios amor a los demás. Tú como catequista has arreglado tu vida. Hay catequistas, digo, en algunas experiencias que he escuchado, que quieren que los niños vayan a la catequesis y ellos se quedan chateando en el parque. Y catequistas que quizás muchos de ellos no son casados, no quieren vivir una vida sacramental. En algunos casos se entiende por distintas circunstancias, pero ¿y dónde está entonces nuestro testimonio de vida? O del sacerdote que quizás pues no es capaz de ser coherente con su propia vida. Pues es una tarea constante, pues todos los días ponernos siempre el interrogante, pues que el Señor nos dé la gracia, porque eso anima mucho. Creo que el testimonio habla mucho más que las palabras, más que escribir un discurso bonito. Creo que nos ayudaría mucho más si el testimonio de vida es coherente con el Evangelio. Bien, de Francisco Murillo habla un poquito aquí de qué hacer cuando los catequistas se sienten llamados a la vocación de ser catequistas, pero con el tiempo pierden como este ánimo o creen que ya no están llamados a eso. La pregunta es,
¿Por qué se apaga esa llama de servicio? ¿O por qué ese llamado a la vocación? Digamos, la catequesis es un ministerio, es un servicio. Y si no lo hacemos el servicio desde el amor, no es servicio. Es por interés, por quedar bien, por ganar protagonismo, porque me feliciten las personas. Igual puede ser, puedo hablar como sacerdote, por alcanzar una carrera, un estatus social, más nuestra vida es un servicio. Yo me pregunto es, ¿qué te mueve a ser catequista? ¿O qué te mueve a ser sacerdote, en mi caso? O sea, realmente es una expresión de servicio al amor de Dios, es realmente una respuesta de fe, porque para mí no es de la noche a la mañana se apaga una vocación, o, no, es un desencanto. Puede ser que haya dificultades, problemas, crisis, que quizás el párroco lo estuvo malhumorado y lo hizo quedar mal y él ya se fue. Entonces, ¿a quién sirves? ¿Al párroco, al sacerdote, a la iglesia o al mismo Jesucristo? La catequesis para mí es siempre, como decimos, el perfil del catequista es la experiencia de Dios en la oración. Si no hay esa primera motivación, decimos, nadie da lo que no tiene. Nadie da de lo que no hay en sí. La fe que yo quiero transmitir a mis catequizando, ¿de dónde viene? De mi experiencia de fe con el Señor. Creo yo que ese es el punto que inicial y luego todo el camino, la preparación, la formación, el querer, el te entusiasmarte en leer, en conocer más. Coges la catequesis y recién antes de dar la catequesis estás hojeando el libro de catequesis. Pues eso no es, o sea, eso es un desencanto de la formación. Para mí, no sé si responde. No sé hasta qué hora tengo que seguir hablando. Todavía quedan 3 minutos. Creo que con esta pregunta terminamos. Dice la señora Edilma Ponce, catequista de la comunidad San Jacinto Mocora. ¿Cuál es la diferencia del amor absoluto y el amor relativo? Un poquito, no, había ciertos enfoques, ¿no? De que les podría un poquito. O sea, el amor absoluto, desde esta perspectiva que yo le presentaba, o sea, es el amor pleno. Algunos hablan de las 3 dimensiones del amar, ¿no? Un amor que realmente que viene de una respuesta plena a Dios, un amor puro, incondicional, ese amor realmente donde se fragua una verdadera familia, una verdadera vocación. Y puede ser, ¿no? Entendemos el amor relativo, quizás un amor que se va fraguando en pequeños detalles, como yo decía, en la seguridad, los detalles pequeños, por ejemplo, en una pareja, el estar bien dentro de ese ambiente familiar, la comprensión, o sea, son las expresiones de un amor absoluto. Es los pequeños detalles que se van evidenciando día a día, que se hacen concretos, ese amor absoluto, ese amor que es pleno, al que el Señor Dios nos llama a vivir. Yo puedo decir, mi vocación al Señor es una respuesta personal, absoluta, de entrega total. Pero esa entrega, ¿en qué se da? Se da en el amor al enfermo, el sentarme a confesar 4 o 3 horas, el preparar una charla para transmitir a los demás una homilía de una reflexión un poco más sostenida. Esas serían las expresiones de ese amor profundo que yo respondo a Dios. De este modo yo lo enfoqué. Muy bien, le damos las gracias al padre Jorge Montoya por esa intervención tan enriquecedora. Pedimos disculpas a los que no pudimos leerle los mensajes, quedaron muchos mensajes todavía por leer, pero el tiempo, como siempre, apremia. Muchas gracias, padre Jorge. Muy bien, agradecido a todos. Espero que esta pequeña reflexión pueda servir un poquito de... Igual yo le pasaré por el correo a todos esto que he preparado, ¿no? Muy Muy bien. bien. Muchas gracias, padre. Bien, entonces a continuación le damos la bienvenida a Monseñor Eduardo Castillo. Él va a cerrar entonces este hermoso encuentro que hemos tenido en este fin de semana. Adelante, Monseñor. Bueno, buenas noches a todos y qué gusto poderlos saludar, ¿no? Qué bien
participar de esta formación. En realidad, seguramente, antes de participar en una formación como esta, de catequesis, pues tal vez algunos pensarían, bueno, pero tal vez no es necesario, ya sabemos, digamos, ya tenemos la práctica, ya tenemos nuestros horarios, ¿y qué más podemos realmente aprender? Repasamos los temas. Y cuando uno entra en una formación tan interesante, tan profunda, tan realmente seria como esta, uno se da cuenta, pues luego, pues uno ya como que no concibe el entrar en una misión como esta sin la formación, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que para verdaderamente poder hacer nuestra labor y servir y hacer una evangelización, digamos, más seria, pues es imposible sin profundizar en todo lo que hemos hecho, ¿no? En estos días y también el año pasado y cuando hay cursos también parroquiales o zonales, ¿no? Realmente, además la formación no es solamente prepararse para poder dar temas de catequesis, sino que nos ayuda digamos, pues a reflexionar sobre muchas cosas que realmente como que nos remueven todo y nosotros mismos podemos caer en cuenta personalmente de muchas cosas, enfocar los temas de otra manera, abordar los asuntos y los problemas que nos encontramos de otro modo, de manera que la formación es realmente indispensable. Es como excavar más profundamente, bases más profundas para construir más alto. De manera que eso sí los animo no solamente a mantenerse en eso, sino a ayudar a que los demás también tomen en serio su formación, que es personal, pero es como parte de la misión. Y en este sentido también nuestro plan de pastoral, nuestra digamos, pues modo de hacer la pastoral, la clave es la meta. ¿A qué hay que llegar? ¿Qué cosa se debe lograr? ¿A quiénes hay que llegar? Y eso es lo que manda. Eso es lo primero y después los medios ya los buscamos, ¿verdad? Pues no debe ser lo contrario, como pues muchas personas pues en nuestro medio tienen que ir superando, que es eso de fijarse en los obstáculos, en las dificultades, en que no tengo tiempo, en que ya está este problema, como cuando no tenga ninguna dificultad en mi vida, ahí podré hacer algo. Entonces ya no tiene sentido hacer algo cuando hay dificultades. Uno hace para superar las dificultades, ¿no? La meta, pues tenemos la catequesis. Eh, mm, eh, ¿Qué se busca con la catequesis? La evangelización de los niños, los jóvenes para la vida, el que la fe realmente se la encarne en la propia vida, que se vaya haciendo costumbre, cultura, que esos niños jóvenes, esas familias puedan luego incidir en la transmisión de la fe, asimismo en que todos sean costumbres cristianas, en fin, ¿no? De manera que tenemos que tener una gran meta. Eso debe ser lo que mueva nuestra catequesis, nuestro servicio y no tanto la inercia. Bueno, hay que hacer esto porque hay que hacerlo. Alguien se lo habrá inventado, alguien lo habrá establecido así y nosotros cumplimos, ¿verdad? Pues por eso en nuestra diócesis, en las parroquias, en las zonas, en fin, vemos cómo se ponen metas, ¿ya? Y a veces algunos que dicen, pero hay tal dificultad, eso no importa. Lo importante es a dónde tenemos que llegar. Y después vamos buscando los medios. Así también a las familias, a los jóvenes, se los estimula de esa manera, ¿no? Pues también el ejemplo, pues es tan importante nuestro y por supuesto de la iglesia, de la parroquia, cuando ven que los obstáculos y las dificultades son una oportunidad y un estímulo para ir creciendo, porque lo importante es eso. Por ejemplo, misa dominical, hay tal dificultad, bueno, vemos cómo se la hace, ¿verdad? El sacerdote pues ve de distintas maneras para poder hacerla, o si no se viene, se pone, digamos, la transmisión, en fin, ¿no? Y si no hay quien ayude, se consigue de aquí, de por allá. Lo importante es a lo que hay que llegar. Por eso, ¿cuál es la meta de la catequesis, no? Y eso tenemos que educarnos nosotros y también a las familias, que lo importante es a lo que tenemos que llegar. Y también abrirles la mente, el corazón, porque hay mucha gente que no tiene como grandes ideales y grandes metas en su vida, sino bueno, inercia, porque otros lo hacen, pero no saben a dónde van.
y por tanto, pues, elevarles como esa gran meta de la propia vida. Esto también es parte de la catequesis. Y bueno, y quería hacer una pequeña reflexión, también breve, aunque ya han pues, digamos, profundizado y visto tantas y tantas cosas, ven qué importante, que quería hacer una pequeña, breve, no se asusten, una reflexión filosófica, ¿no? En el sentido que distinguir entre individuo y persona. Uno diría son dos palabras que son sinónimos. Yo he visto un individuo por la calle, uno dice. Vi una persona en la calle, sí, las usamos así como si fueran lo mismo, porque nos fijamos en el número, había una. Pero ese no es el tema que digo, ¿no? ¿Qué es en sí mismo individuo y persona? El individuo es una palabra que es en negativo, ¿verdad? Viene de que no se puede dividir, es uno y punto. La característica es que no son varios, que es uno. Y de ahí viene toda una mentalidad cuando uno ve a los demás como individuos, ¿ya? No hay que meterse en la vida de otro, es en negativo, ¿no? Pues cada uno haga lo que quiere, no hay que meterse. O déjeme hacer lo que quiero. La libertad es que nadie se meta conmigo, ¿ya? Los individuos, nuestra sociedad consumista individualista tiene ese concepto. Lo importante es que yo no tenga obstáculos, lo que importante es que no se metan conmigo, ¿verdad? Eso, pues, es un concepto. Y también cala y va influyendo en la mentalidad, pues digamos, pues, incluso en la catequesis, no, que mis niños vayan allá, que ellos aprendan algo, ¿verdad? Es decir, pues, y que luego hacen la catequesis y la comunión y no se metan más. Ver a los demás como individuos, como seres desconexos que hacen un grupo, una masa y nada más. Cambia el concepto de persona es cristiano. Es un concepto en positivo, hacia, aunque la etimología no es tanto esa, pero persona es para. La persona está hecha para relacionarse. El individuo es como si se bastara a sí mismo. Consume para mí, ¿verdad? Escucha su propia música el individuo, pues escoge sus propios programas, en fin, ¿no? Mientras que la persona, como uno sabe que el ser humano es para algo, crece cuando se relaciona. Y uno crece en su ser cuando se meten con uno, cuando uno encuentra personas distintas, cuando comienza a relacionarse, cuando trata a personas diferentes, uno crece en la relación. Eso crece en la libertad. La libertad no es poder escoger, digamos, sin obstáculos. La libertad es saber y querer escoger algo, porque hay personas que tienen muchas posibilidades y no saben qué hacer con su vida, ¿verdad? Eso no es libertad, el individualismo nos lleva a eso. Nadie se mete con nosotros, pero no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y por eso, pues, la misión de la iglesia, la catequesis, es hacer crecer a las personas. Qué bonito en una parroquia es una maravilla, porque ahí se relacionan niños, adolescentes, familias, personas mayores, y hay los eventos, digamos, parroquiales, no solamente la misa, la catequesis, que ahí pues distintas edades interactúan, los padres de familia, el sacerdote también pues ve a los demás, a las familias como hijos, como hermanos, hay actividades que la comida típica, en fin, es decir, es una maravilla esa cantidad de relaciones personales y de proyectos, eso es muy educativo. La iglesia es muy educativo en eso, ¿verdad? Y la catequesis va haciendo crecer a las personas en esa relación, en que un grupo que uno se encuentra, se hace amigos, pues tiene una relación con esta catequista, luego con el sacerdote, ¿verdad? Pues, y se abre una comunidad más grande. Eso es catequesis, es ayudar también a ir creciendo en esa comunidad cristiana. Y por eso la catequesis familiar, la familia en sí misma es, digamos, una comunidad de relaciones diferentes, papá, mamá, papá con el hijo, hermanos, una cantidad de relaciones y luego vecinos, en fin, ¿no?
Cuando hay una familia sana, se crece también como persona. Y la catequesis tiene que ayudar también en la familia a que haya estas relaciones y no se traten todos como puros individuos, cada uno horas de comida distintas, cuartos distintos, gustos distintos, programas distintos, horarios distintos. Cada uno tiene un servicio individual, pero no se crece para nada, ¿verdad? Entonces, qué importante que se ore en familia, que se vaya en familia a la misa, que se preocupen por la catequesis. Para eso también estamos nosotros. En cambio, también es equivocado cuando pensamos que en la catequesis damos información a individuos. Viene un grupito, el catequista informa cositas, se acabó y punto. Por eso algunos no distinguen la catequesis, pues digamos, formativa o comunitaria con la virtual. En la virtual, como estamos viendo ahora, es una cuadrícula, cada uno en su casillero, ¿verdad? Uno da a individuos, pero no hay esa interrelación, ¿verdad? Que es formativo y es parte de la evangelización. De manera que pues ya que se ha hablado también de la familia, de la catequesis familiar, la familia es esa comunidad, no es una circunstancia nomás. Y si hay crisis de la familia, es porque hay crisis de relaciones entre las personas. Pues cada uno cree que los demás son un obstáculo, porque cada uno tiene que tener un servicio individual, así como los animalitos que comen en el establo, cada uno, digamos, al lado del otro. Cada uno tiene que tener un servicio distinto y se pierde esa riqueza. Dios mismo es comunidad, es relación, ¿verdad? Y la salvación es reconciliarnos entre nosotros y con Dios. Y por tanto ya vemos la catequesis, que es introducción en la iglesia, en la vida cristiana, debe ser en este aspecto de relación comunitaria más integral. No es que yo soy un profesor de religión que doy y nada más. Yo estoy introduciendo a esta realidad, a este misterio que es la iglesia, este misterio de Dios, de relaciones, y ayudar a las familias a que eso sea en su hogar. Eso es tan importante y tan educativo. Se decía, pues bueno, pues el papá puede decir, bueno, anda tú en representación. Pues no hay que representar nada, ¿verdad? Pues vamos para nosotros insertarnos y aprender esta dimensión comunitaria de relación humana y de fe al mismo tiempo, y así en nuestra casa, en fin, ¿verdad? Pues la formación se dice que es integral en este sentido, ¿verdad? No es como dar mejor una clase, eso es parte, por supuesto, ¿verdad? Pues sino cómo insertar en la iglesia. Los sacramentos, yo los comparo como puertas de una casa. Mientras uno va recibiendo más sacramentos, entra a puertas y entra más en la iglesia, ¿verdad? Hay personas que piden el sacramento, pero que no me comprometan. No tiene sentido pedir sacramentos. Pídenme meterme más en la iglesia y que no me comprometa más, ¿no? Tal vez se ha visto sacramentos como cosas que damos, porque la catequesis es un camino que nos va metiendo y haciendo parte del pueblo de Dios y del misterio de Dios, que es comunión, ¿no? De manera que pues un catequista se hacía una vocación es una respuesta y luego un envío. De manera que pues hemos recibido esta formación también para ver mejor, más profundamente lo que es la familia, la catequesis en familia, qué fuerte es rezar, que sea el papá o la mamá que les enseñe las primeras palabras de la fe a los hijos y que los lleve también a la iglesia, que diga, bueno, tú ya estás más grande, ahora puedes estar donde yo estoy, y vamos a la iglesia, que eso nos fortalece en nuestra familia misma, porque la fe nos fortalece, y también nosotros participamos en la iglesia y fortalecemos a la iglesia, le hacemos más relación. De manera que el grupito de catequesis tiene todos estos aspectos, y por eso es tan importante. Sí, este aspecto virtual nos ha ayudado a encontrarnos, ¿verdad? Pues un poquito, pero no es lo mismo. En lo virtual se encuentra un pedazo de nosotros, nada más, ¿verdad? Como cuando en el Facebook, que ahora está un poquito ya en declive, se dice tenía 1,780 amigos, pero cuando murió fueron 5 al funeral. ¿Cómo puede ser los amigos? Es que ser amigo virtual es un pedacito de la persona. Incluso a veces hacemos otra cosa mientras están dando, pues digamos, la intervención virtual, ¿no? Mientras que ese encuentro personal, ahí sí es de personas.
cambio el otro es un poco tal vez de individuos, ¿no? Cada uno está un poco por su cuenta. Vemos, no se trata de acomodar mejor una clase de catequesis, pues, ¿verdad? Sino este aspecto integral, de insertar en la iglesia que es comunidad, en ese Dios que es comunión, ¿verdad? Pues nos preparamos también para esos que hemos estado ya iniciando, los días de catequistas. Día de catequistas es encuentro de catequistas, es compartir de catequistas. Ese es el día del catequista, no nomás un curso, digamos. ¿Y por qué no graban y nos mandan lo que dijeron? Eso no, ¿verdad? Pues la riqueza de la relación, eso es también. Bueno, ¿verdad? Pues agradecerles y felicitarles también a todos quienes han especialmente guiado, quienes han dado su tiempo para compartir ese momento de formación, a cada uno de los tutores, los facilitadores, pues, fortaleciendo todo. La formación nunca se puede medir tan exactamente al comienzo. Uno se dará cuenta de la importancia cuando pasa el tiempo, ¿verdad? En la calidad del fruto, así como cuando se cultiva bien, es al final uno ve que es diferente este fruto. Bueno, pues gracias y qué gusto pues este contacto compartir con ustedes, ¿no? Gracias a usted, Monseñor, por sus palabras. No sé si el padre nos va a dar unas palabras antes que Monseñor nos dé la bendición. Padre Gabriel. Como no dijiste padre, no sabía cuál era. Hay muchos padres aquí. Disculpe, padre, te me había ido el nombre. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias a todos por la participación. Gracias, Monseñor, porque esas palabras finales también complementan mucho justamente lo que hemos tratado el fin de semana. Y pues decirles a todos que nos queda la misión de seguir profundizando todo esto. Ojalá y lo podamos hacer en nuestras parroquias. Es la oportunidad de oro, reflexionemos que hay mucho por hacer. Y bueno, Monseñor, ¿qué tal si nos regala la bendición y así nos vamos a descansar todos? Muy bien, ¿verdad? Pues recibimos la bendición del Señor para esta semana que viene y para nuestra misión, siempre con esa alegría que el Señor nos sostiene y también toda la iglesia, ¿verdad? No dependemos solo de nosotros como individuos, tenemos toda la familia de la iglesia, la familia que es el mismo Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, lo acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, buen descanso a todos. Saludos. Gracias, Monseñor. Gracias. Gracias, Padre Jorge. Chao. Nos vemos Chao, mañana. chao. Nos vemos mañana, ¿verdad? Chao. Gracias, bendiciones, felicitaciones. Bendiciones. Gracias. Chao, gracias. 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 Gracias a todos. Gracias.